levanten. A mí me enseñaron que mientras más grande el milagro, más alto hay que levantar la mano. Mientras mayor la gratitud, más alto levantamos la mano. Y le decimos gracias, Señor. Y decimos, Señor, a ti te adoramos. Señor, cuán bello tú eres. Cuán grande tú eres. Cuán poderoso tú eres. Cuán maravilloso tú eres. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el sol. Gracias por este día, Padre Santo. Gracias, Señor, porque en tus planes eternos tú escribiste mi nombre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por esta iglesia, por tu amor derramado en cada uno de nosotros. Amén. Ahora voltéese a la belleza que está a su lado. Dígale un Dios te bendiga, un te amo y un abrazo. La verdad que la palabra de Dios no se equivoca cuando dice, miren cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Entonces, ahora nos tranquilizamos un chin. Vamos, no sean tacaños, bendíganse, bendíganse. No seamos tacaños, bendíganse, bendíganse. Por si acaso. ¿Ya? Amén, como dice mi hermano Edwin. ¿Cómo? No como avispa, no, varón, no. Amén, 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 amén. 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 Una iglesia de amor. ¿Ustedes ven? Una iglesia de amor. Una iglesia que vive a Cristo. Amén. Amén. ¿Quiénes son la iglesia de Jesucristo? Amén. No de los santos de los últimos días, pero sí de Cristo, de Cristo. La iglesia de Cristo, ¿quiénes somos? Amén. ¿Quiénes lo creen? ¿Cómo? No, varón, ¿cómo así? Me va a boicotear la presencia de Dios en el culto. Ok. Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. ¿Saben lo que significa eso? En un mundo lleno de estrés, de ansiedad, de depresión, de tristeza, de malas noticias, nosotros tenemos paz en la esperanza gloriosa de Jesucristo. Amén.
No es fácil, pero se puede. Entonces les invito a todos a que abran sus Biblias. Y el que no tiene Biblia se acerca a un hermano que tenga Biblia para que la lean juntos, para que compartan del calorcito. Sí. Cero dicho tirapulla del púlpito. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a tener una pequeña reflexión el día de hoy. Una pequeña reflexión sobre la piedad. Amén. Amén. Esta semana, Primera de Timoteo 3. A partir del 14, exacto. La pastora está en esto. Activa. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Dios continúa añadiendo bendición a su palabra, ¿verdad que sí? Y yo quiero que ahí rápidamente, todos ya cómodos, vayamos a Filipenses 2. Vamos a leer otro cántico cristocéntrico del Nuevo Testamento. Filipenses 2. Ese ya aquí tienen que sabérselo ya. Ese. Vamos a leerlo de una manera diferente hoy. Vamos a leerlo a partir del 5 al 11, y luego leemos del 1 al 5. Amén. Filipenses 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el 1 al 5 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. ¿Y cómo se come esto?
El misterio de la piedad. Un misterio es algo que está oculto, ¿verdad que sí? Entonces, cuando la Biblia nos habla de eso, es que porque ya lo estamos conociendo. Tal vez no podamos entender toda la plenitud de lo que es, pero sí nos está descubriendo algo importante. En los primeros siglos de la iglesia enfrentó algo llamado el gnosticismo. ¿Quién sabe lo que es el gnosticismo? ¿O lo ha oído hablar? En el gnosticismo, una de las cosas principales que ellos decían es que el conocimiento, tenían un conocimiento, una revelación privada de Dios, y que ese conocimiento privado era lo que lo llevaba a ellos a la salvación. Por aquí Pablo y Jesús y todo lo que Dios inspiró para inscribir en la Biblia, nos están revelando a Dios. O sea, que no es algo de interpretación privada. La salvación no es que Dios se la va a dar a Brunilda y ya, sino que Dios nos la dio a todos nosotros. Yo estuviera aplaudiendo eso, pero eso soy yo, aún con mi mano media chueca. No. El misterio de la piedad. Nosotros vivimos ahora mismo en una generación fascinada por dos cosas: conocimiento y el consumismo. Es muy evidente ya. Eso no es de que una teoría, no es un tema de la religión, como en su momento salimos con el tema de que la televisión era la caja del diablo. No es un tema de sensacionalismo, es la realidad. Vemos a la gente ahora cada día queriendo tener más y más y más y más y más información, más y más y más y más conocimiento. Y cada día estamos más y 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 más distraídos por la tanta información que tenemos. Y ahora tenemos lo que es la IA, que no sabemos si lo que estamos viendo es realidad o no, si lo que estamos escuchando lo dijo esa persona o no lo dijo, aunque su voz se parezca. Ahora ya están obligando por ley que si tú subes, en algunos países, si tú creas una persona con inteligencia artificial, tú pongas un disclaimer, o sea, una información de que le diga a la gente, esto es IA, cuando vean los anuncios, cuando vean el contenido. Vivimos en una sociedad de contenido. Y es un poquito complicado en todo el sentido. La gente no se preocupa por saber para entender, sino por saber para crear sensacionalismo, saber para llamar la atención. No todo el mundo, por lo menos yo entiendo que aquí no. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? No. Me sentí frente al espejo de mi habitación hablando, como que el espejo no me responde. Ok, entonces, las personas desean comprender el misterio de del universo, descubrir los secretos de la ciencia, interpretar las señales de los tiempos y conocer lo que acontecerá en el futuro. Esa nota yo la puse ahí porque en el mundo cristiano, vamos a hablar de nosotros, ¿verdad que sí? ¿Quién es cristiano? Amén. Por fe, por nombre, por convicción. No porque venimos los domingos y ya, ¿verdad que no? Sino porque todos los días estamos, todos los días, ¿verdad? Ok, no, sacas. Nosotros vivimos ahora mismo, y a mí me causa mucha curiosidad eso, y a todos en realidad, en cierto modo nos da esa comezón de oír, cuando nosotros escuchamos hablar a alguien con conocimiento, y más cuando toca un tema que para nosotros es importante, ¿verdad que sí? Y últimamente he estado en varios círculos en los que me muevo, he oído mucha gente hablar del tema de los últimos tiempos. Y ahora, con todo el tema de los terremotos que han pasado esta semana, la conversación ha vuelto a resurgir. Y cada vez que alguien empieza a hablar, y por ejemplo de los teólogos, maestros de la iglesia, que empiezan a hablar de temas de los últimos tiempos, de la escatología, a hablar de todas las señales, de todas las bestias, de la simbología, de todo lo que la Biblia nos habla de eso, yo veo a la gente muy fascinada en ese tema. No estoy diciendo que yo no lo doy, no estoy diciendo eso. Yo me incluyo, yo soy gente. De hecho, uno de los primeros libros que yo leí de la Biblia fue Apocalipsis y Daniel, sin saber lo que estaba leyendo. Increíble.
Y la palabra de Dios nos advierte de eso. Nos advierte que en los postreros tiempos las personas tendrán comezón de oír. Y por eso muchos falsos maestros, muchos falsos profetas van a tomar esa oportunidad para hacerse sentir, para enseñar cosas que no son. Hoy en la clase de la escuela dominical, el maestro, muy bello él, precioso, bendecido, hablaba sobre esos profetas que en Israel cogían y querían manipular la profecía y prostituían el don. Y querían enseñar y profetizar las cosas a las personas que a ellos les daba dinero, que los bendecía, y no porque Dios estuviese hablando. Entonces, hoy todo el mundo tiene la oportunidad de tener un micrófono en la mano, de tener un escenario en su celular, de tener 500,000 personas en el mundo que saben menos que él y que se van ahí con el amague, en buen dominicano. Entonces, para nosotros es muy importante el nosotros entender esta revelación de Cristo como hombre. Cristo, Jesús, siendo Dios, se humilló para ser como nosotros. Así como usted está, que le da calor. Así. ¿Quién de aquí cambiaría su estatus de no me da calor a que sí, que me dé calor? Tú eres perfecto, Mackenzie, nada te duele, nada te molesta. No hay que comer, no hay que dormir. Y de repente tú dices, bueno, mira, sería una buena idea yo cogí y empecé a pasar hambre, que me empiece a doler algo, empezar a pasar trabajo. Nadie coge eso. Pero Dios es Dios y Dios nos ama. El misterio de la piedad nos habla a nosotros. La piedad es importante nosotros entender lo que es. Tengo por acá. La piedad en un tema, en una definición, nosotros lo conocemos como... se me perdió. Acá. El término piedad normalmente se refiere a la devoción a Dios, a la reverencia hacia Él. Se dice que una persona es piadosa cuando muestra gran devoción a Dios mediante la práctica religiosa. Hoy en día la palabra piedad a menudo lleva una connotación ligeramente negativa, como se ve en la definición secundaria que ofrece un diccionario, una creencia aceptada con reverencia convencional y acrítica. Las piedades aceptadas de nuestro tiempo. La parte de acrítica es la definición de lo que distorsiona el verdadero significado de la piedad. La forma histórica y técnica de la piedad sigue indicando la cualidad de ser santo, devoto y reverente. En palabras un poquito más sencillas, piedad es la forma en la que yo me comporto para parecerme más a Cristo. Fácil. ¿La que sí? Fácil de decirlo. Fácil de vivirlo. No, ¿verdad que no? Pero se puede. ¿Quién de aquí ha recibido el Espíritu Santo de Dios en su vida? Hay como que me faltaron amén. Eso me preocupó ahí. Cuando nosotros aceptamos al Señor, el Espíritu Santo de Dios entra en nuestras vidas. Eso tienen que creerlo. Nadie le puede pintar eso de su cabeza. Y se produce en nosotros lo que es la justificación. Y pasamos a ser parte de la familia de Dios. Wanda ya no es Wanda Santos de carrera, es Wanda Santos de Dios de carrera. Wanda Dios Santo, como usted lo quiere ordenar, pero usted es Dios. Edwin ya no solamente le pertenece a Wanda, sino que le pertenece a Dios. Amén. Y eso no es solamente algo que debemos de creer en las 2 horas que duramos aquí en el culto. Cuando Vladimir sale a la calle
Vladimir va caminando por las aceras. Vladimir debe ir caminando con la convicción de que él es hijo de Dios. De que el Dios que creó la acera, de que el Dios que creó la brisa que él está sintiendo, de que el Dios que creó el sol, es el papá de él. Así como esto funciona. Amén. Entonces, Pablo afirma que este misterio es grande, no porque sea imposible de comprender, sino porque revela el corazón mismo del plan eterno de Dios. En un lenguaje bíblico, el misterio no es algo que permanece escondido para siempre, sino una verdad que estuvo oculta y que ahora Dios ha revelado plenamente en Jesucristo. El misterio de la piedad consiste en que el Dios invisible se hizo visible en la persona de su Hijo, y que ahora ese mismo Cristo continúa revelándose al mundo por medio de una iglesia transformada por el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí o no? ¿Quiénes de aquí viven una vida santa? No me tienen que levantar la mano, tranquilo. No vamos a caer en lo del republicano y el fariseo. No vamos a caer en eso. El yo vivir una vida santa como cristiano, es decir, una vida apartada del mal, una vida apartada. Santo es apartado. Dios es totalmente santo, ¿cierto? Nosotros como cristianos estamos llamados a ser santos. Vivir de una manera santa, una vida santa, es una vida apartada. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos vivir una vida piadosa, la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, lo trata mucho con el tema de los apartados, de los padres, de las monjas, que se separan de su familia, se separan de los placeres de la vida para servir a la Iglesia, para servir a Dios. ¿Quiénes han visto una monja? ¿Y un padre? ¿Sacerdote lo han visto? Sí. Ok. No, es que me siento como con el espejo. Perdón. Exacto. Entonces, nosotros vivir una vida santa, vivir una vida apartada, a nosotros nos debe de, todos los días, debemos de pagar ese precio. Y eso lo vemos en el ejemplo de Jesús. Jesús, cuando caminó aquí en la tierra, ¿qué hizo Jesús? ¿Jesús pecó o no pecó? ¿Cómo así? Ay, Dios. Jesús tenía que pagar un impuesto. ¿Y qué hizo Jesús para pagar el impuesto? Oró. ¿Verdad que sí? A Jesús se le presentaban enfermos y Jesús oraba. A Jesús lo intentaban matar y Jesús se iba. A Jesús le buscaban pleito por hacer lo bueno y Jesús se iba. Jesús llegaba a un lugar y un demonio, si había un demonio cerca, se manifestaba y salía corriendo. No se manifestaba para darle un palo como pasó después. Que dije, ¿quiénes son ustedes? Yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes... Jesús vino aquí a la tierra a cumplir el propósito que Dios depositó sobre él, salvarnos a cada uno de nosotros, vivir una vida apartada, vivir una vida santa, vivir una vida que reflejara el carácter de Dios, que reflejara el corazón de Dios, y que esa vida que Jesús vivió acá como hombre marcó el antes y después de la historia, porque cumplió con el propósito de Dios. Entonces nosotros, con la piedad de Dios ya revelada, aquí en la tierra, luego que Jesús se fue, ¿qué nosotros somos de Jesús? Somos sus discípulos, ¿verdad? Somos sus siervos, somos sus hermanos, ¿verdad que sí? Pero en función, ¿qué nosotros somos? Somos el cuerpo de Cristo. Una función importante para entender cómo debemos de vivir de manera piadosa. Nosotros somos la esposa de Cristo.
A los hombres no nos gusta mucho eso, pero somos la esposa de Cristo. Vestida de blanco, sin manchas y sin arrugas. Entonces todos los días yo debo de verme en el espejo y decir, yo verdaderamente estoy siendo una buena novia de Cristo. Yo verdaderamente estoy sin manchas, sin arrugas. Por mi fuerza yo no puedo, pero por el Espíritu Santo de Dios sí. Amén. El misterio de la piedad no es un sistema moral, es Cristo viviendo en su pueblo. Es grande porque es la obra de Dios a través de cada uno de nosotros. Cristo es el modelo perfecto de piedad. Primera de Timoteo, que lo leímos, 3:16, describe la obra de Cristo. Vamos a volverlo a leer, vamos a refrescarlo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Eso me acuerda mucho Juan 1:14, cuando el apóstol nos dice que el verbo se ha hecho carne. O sea, nos afirma que Jesús verdaderamente fue hombre como nosotros y fue nacido de Dios. Entonces, si Jesús decía, el que me ha visto a mí ve al Padre, con convicción, y le peleaba a los discípulos, muéstranos al Padre, pero tanto tiempo conmigo y todavía no me conocen. Pero ¿qué pasa? Y aquí fue donde yo me puse medio... Cuando alguien que no es cristiano me ve a mí, ve a Cristo. Y después yo dije, espérate, Adori, no te la pongas tan difícil, póntelo un chin más fácil. Y me eché para atrás yo mismo. Dije, cuando otra persona que es cristiana ve a Cristo en mí, y no porque a mí me guste la Fórmula 1, no porque me guste tocar guitarra, no porque yo vengo a la iglesia, no porque me pongo una corbata si tengo que ir a trabajar, no porque digo que leo la Biblia, no porque digo que estudio teología, sino en mi diario vivir, en quién es Adonis. Pues yo estoy hablando de mí, mis hermanos, Yo reflejo a Cristo. Y aquí es donde vengo con lo como inicié el mensaje. Tenemos muchas veces comezón de oír, comezón de conocer, que no está mal. No está mal. La Biblia nos manda a que tengamos esa comezón, esa hambre de conocer al Dios verdadero, de conocer a Jesucristo. Pero cuando nosotros, primero, hay cosas que debemos de hacer para poder satisfacer esa hambre de manera correcta. ¿Quién de aquí se ha graduado del kindergarten? Algunos tenemos una foto por ahí, yo sé leer. ¿Verdad que sí? No aplaudían cuando decíamos la tabla del 5 de memoria. Pero hasta que yo no me aprendí la tabla del 5, yo no pude hacer una derivada. Hasta que yo no aprendí de funciones, yo no pude hacer una integral. A mí me pasó algo curioso en la universidad, que fue que yo empecé a dar física 1, y en física 1 había un mal cálculo del pensum. Y me tocó con un profesor que le daba física a ingeniería industrial, y yo era de ingeniería de software. Y ese profesor, a los ingenieros industriales, física 1 le aparece en el cuatrimestre 4, creo que es, 4 o 5. Y en software a mí me aparecía en el segundo. Yo había dado matemática básica para ingeniería, que fue un recuento de todo lo que yo vi en el bachiller, más funciones. Y el profesor en el primer tema, él empieza a integrar y a derivar, y yo me quedo como que...
Y yo, profesor, dígame, ¿qué es lo que usted está haciendo? No, yo estoy, y yo, ¿y qué es eso? ¿Qué matemática tú has dado, mijo? Habían más perdidos, pero nadie se atrevió a levantar la mano. ¿Qué matemática tú has dado? Y yo, no, la básica, y estoy dando superior ahora. Anda la porra. No, es que tú no vas a poder. Y yo, tú tienes que haber dado cálculo 1. A mí me faltaban 3 matemáticas para yo poder dar esa física. Y yo, y entonces, maestro, pues yo no voy a retirar. Ya yo pagué el cuatrimestre entero. Yo no voy a retirar. Eso vale 5 créditos. Era un saco cuarto. No, ponte a estudiar. Resuelve. Mira, ¿hay alguien de ingeniería que ya haya dado eso? Sí, a levantar la mano los muchachos. Formen 2 grupos, júntense fuera de horario y resuelvan como ustedes puedan. Muy fuerte, ¿verdad que sí? Entonces, muchas veces queremos saber lo que va a pasar en el futuro, como cristianos. Queremos tener las respuestas a los grandes dilemas de la humanidad, pero no nos hemos graduado de lo primero. ¿Y qué es lo primero como cristianos que nosotros debemos hacer? Lo primero que Jesús les enseñó a los discípulos cuando querían, o los discípulos vivían fueteando a Jesús. Los discípulos tenían todas las tradiciones de los judíos y vivían tirándole la cacarita. Señor, acláranos esto. Señor, dinos esto. Wait, yo quiero estar al lado tuyo cuando tú estés allá en el reino. Señor, ¿y cuándo que tú te vas a manifestar? Los discípulos vivían dándole a Jesús su cacarita, a ver qué decía. Y hubo una enseñanza que Jesús le dijo, toda la ley y los profetas. Yo me imagino a Jesús ya como que medio cansado. Toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos. Ama, Señor tu Dios, todo tu corazón, toda tu mente, con todo tu alma. Por encima de todo, ama a Dios. Y el segundo es muy similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mackenzie, ¿te graduaste de eso ya? No es que no estudiemos, no es que no busquemos, pero sí que nos enfoquemos en lo fundamental. Para nosotros poder entender y poder vivir como Cristo vivió aquí en la tierra, lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús amó a Dios sobre todas las cosas. Por eso pudo hacer todo lo que pudo hacer. Y si Jesús dijo, el que quiere ver al Padre, lo ve en mí. Mas ahora yo lo envío a ustedes. Vayan, bauticen, enseñen, ministren, liberen. Hagan. Sean llenos del Espíritu Santo. Es porque aquí en la tierra ahora nos toca a nosotros representar a Dios. Porque aquí en la tierra ahora nos toca a nosotros representar a Cristo. Hay un pasaje que dice que todos los que sigan a Jesús, no lo dice así, estoy parafraseando. Que todos los que me siguen, las señales los seguirán. ¿Verdad que sí? ¿Lo han oído? Sería un palo yo ir caminando por la Duarte y que de repente la sombra mía ¡fua! Y se levante. Miren que Julio esté predicando en un sitio y de repente se durmió el baterista, se cayó, tembló, lo que sea, se murieron 3 gente y Julio se para de enseñar. Vaya, ore, esa 3 gente se levante y sigamos. Que nosotros estemos adorando, que nosotros estemos cantando aquí y la gente del sector vengan sanos desde que entren aquí a la iglesia. Yo quiero ver esas señales. Pero la Biblia no solamente habla de esas señales. Pero no solamente son las señales de poder que nosotros vamos a ver. ¿Dónde está nuestro amor por el mundo? Nuestro amor por el perdido. Julio la semana pasada predicaba, y antes de la predica él me mandó una canción
que yo lamenté no puede tocar. Pues la canción habla de darle la mano al perdido, del que tiene frío, darle abrigo, del que tiene hambre, darle de comer, del que necesite, yo darle de lo que tengo. Cuando los apóstoles estaban frente al templo, que le pidieron limosna, dijeron: no tenemos, money no hay, pero de lo que tengo te doy. Y la persona fue sanada. Si alguien cerca de mí está sufriendo de depresión y yo tengo a Cristo, yo debo poder orar por esa persona, demostrarle el amor de Dios a esa persona. Las señales de profetizar, de hablar en lenguas, de poner la mano y sanar, son increíbles y necesarias. Hoy más que nunca son necesarias. Pero también es muy necesario, y aún más necesario, el amor. Pablo dice, en medio de una disputa con Corinto, si lo vemos, en el capítulo 12, Pablo está dándole fuetazo a Corintios por el abuso de los dones, para llamar la atención en medio de la iglesia. Y en el 14, le vuelve a dar. Pero en medio de ese pleito, de ese alboroto que había en Corintios, Pablo toma una pausa y dice: espérense, yo puedo hablar con los ángeles, puedo hablar como ellos, puedo cantar, de patillar, dar vuelta a maroma, volar por los aires, pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Lo que estamos estudiando en la escuela dominical, hemos visto que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es amor, que Dios condena al que hace la cosa mal, pero te da una promesa de restauración. Dios no te deja en el aire. Dios no deja a nadie en el aire. Dios demuestra su carácter, y en su demostración de su carácter demuestra su amor y demuestra cómo debemos hacer las cosas bien, y nos lo enseña con cucharita. Eso es para que nosotros podamos graduarnos del amar. Yo amo a Dios y amo a mi prójimo. Y eso es para que nosotros podamos graduarnos de vivir una vida como Cristo la vivió aquí en la tierra. Nosotros somos la iglesia de Cristo. La obra de Cristo no se detuvo en la cruz del Calvario. ¿Quiénes sabían eso? ¿Quiénes sabían que la parte buena empezó después de ahí? Y es el trabajo de cada uno de nosotros poder continuar esa buena obra. El ministerio de la piedad, yo tiendo a decir ministerio porque después que uno entiende la cosa, ya tú entiendes que tiene que hacerlo. El misterio de la piedad no solamente es la gran respuesta al Dios verdadero. Cuando vemos todas las otras religiones, Dios siempre se murió y ahí quedó. La de nosotros, la tumba está vacía. La religión, y de hecho le doy muchas gracias a mami por eso, pues se me estaba pegando lo de los muchachos de YouTube, que yo no soy religioso, que la religión es esto, que la religión es malo, que eso es del diablo, que la religión es todo lo que te lleva a ti a conectar con Dios. Que la maldad del corazón de los hombres ha querido hacer que las cosas de Dios no se vean como lo que son, es otra cosa. Sí, cuando le digan que usted sí es religioso, diga, pero soy de los que se acercan a Dios. No diga, no, yo no soy religioso. Usted es religioso, usted lee la Biblia para acercarse a Dios. Usted ora para acercarse a Dios. Usted busca a Dios. Amén. Le di ese ahí. Entonces, ¿quiénes de aquí quieren recibir poder de Dios? ¿Quiénes de aquí quieren recibir una unción nueva? Para recibir una unción nueva tenemos que renovarnos nosotros. Porque el vino nuevo, si lo echamos en odre viejo, se desperdicia, se derrumpe. Entonces, para nosotros poder tener y caminar en piedad, una vida piadosa, una vida santa, una vida apartada, una vida que refleje a Cristo, debemos de hacer lo que dice Romanos 12. Debemos de renovar nuestro entendimiento todos los días. Algo que yo estoy aprendiendo es que
debemos todos los días levantarnos como que no sabemos nada para que podamos aprender algo nuevo. De que podemos aprender de cualquier persona, no solamente de alguien que tenga un título superior a mí. Nosotros como cristianos, para reflejar a Cristo, debemos aprender a ser humildes. Como nos dice Filipenses 2:4, no teniendo a los demás por mayor que nosotros, mayor estima, entendiendo que los demás son más importantes que nosotros. Cuando ustedes lo empiezan a ver así, en la práctica tal vez no sea tan fácil, no es tan bonito, no es tan decoroso, porque estamos desde que nacemos con un rango. Nilka nació con un rango por encima de mí. Yo nací con uno por encima de yo casa, aunque ya me se le olvida a veces, porque estamos muy cerca. Pero en el orden natural de las cosas, eso es normal y pasa. Pero nosotros estamos llamados a que entendamos las cosas más allá de lo normal. Como dice mi mamá, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y es una realidad. El misterio de la piedad nos manda a nosotros a vivir en humildad, como el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Quién de aquí tiene voz? ¿Quién tiene sus pies? ¿Quién tiene sus manos? ¿Quién tiene su cabeza? ¿Quién tiene testimonio? Entonces, si tenemos todo eso, nosotros somos ese cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que vive para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el paso que damos cuando aceptamos a Cristo. Ese es el paso que damos todos los días cuando nos negamos a los placeres que el mundo nos ofrece. Ese es el paso que nosotros damos cada vez que nuestra carne se quiere revoltear. O por lo menos, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa todos los días. Y yo digo, no, yo no voy a hacer eso. O después que lo hago, digo, Señor, perdóname. Porque perfectos no somos. Nos vemos, sí. Tenemos esa unción que Dios ha depositado en nosotros. Bello, precioso. Pero no somos perfectos. Amén. Miren ese moreno. ¿Quién le da gracias a Dios por la vida de mi hermano Mackenzie? Ok. La piedad prepara el camino para el rey. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que antes de la llegada del rey se preparaban los caminos, se hacían anuncios, se limpiaba. Cuando a mí me dicen que va a visitar para mi casa, en mi casa mami siempre trata de limpiar, pero uno tiene como ese detallito especial cuando va gente, ¿verdad que sí? ¿Quién no limpia cuando va gente a su casa? Aunque esté limpia. No, aunque esté limpia. No, fue una pregunta. Hay veces que si yo barrí en la mañana y en la noche va gente que barre de nuevo. Y uno pasa un suape. Y uno revisa y va al baño. Y va a la cocina y mira la mesa. Mira la escalera. Hay un salmo. Vamos a buscarlo. Denme un momento. Que no lo noté aquí, pero me llegó ahora. Creo que es el Salmo 100. No. Que dice alzaos. 24. O 40. 24, vamos a ver. Es el Rey de Gloria, exacto. ¿Quién nos da gracias por la vida de mi hermano Vladimir? Y aquí lo tenemos. 24:4. No, desde el 3. Bueno, vamos a leerlo completo, es corto. Salmos 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño.
Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Amén. Alzaos. Entonces, el salmista manda a que cuando el Rey de gloria va a entrar, todo se organice y se prepare para recibirlo. Amén. Jesús dice que fue a hacer moradas para nosotros. O sea, que Él se está organizando para recibir a Santa, a Sandra, a Jessica, a Zenaida, a Julio, a Kenia, a María, a Brunilda, a mí. Yo, aunque no tenga donde dormir, yo voy. Nadie me despinta de eso. Entonces nosotros como iglesia tenemos algo muy importante que hacer aquí en la tierra. Y es el preparar que los gentiles, que los judíos, que la raza que usted quiera mencionar, puedan recibir al Rey de Reyes, Señor de Señores en sus corazones. Es vital para nosotros como iglesia el poder caminar como Cristo caminó aquí en la tierra. Para nosotros poder hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. La única manera en la que yo puedo hacer que las personas que no conocen de Dios, sin importar sus historias, tristes, felices, amargas, puedan aceptar a Dios en sus corazones, es yo reflejando al Dios del que le estoy hablando. Muchas veces decimos y queremos los trucos del evangelismo perfecto, de la conversación perfecta, para yo decir a la gente que la gente crea ahí mismo. ¿Verdad que sí? Yo lo he orado así al Señor. Sí. Cuando yo era adolescente, a veces nosotros salíamos a evangelizar en el sector, o me ponía a hablar con alguien que no era cristiano, y ¿qué yo le voy a decir a esta gente? Cristo te ama, Él lo sabe. En otros países, eso tiene un impacto poderoso. Aquí en Dominicana, nacemos con eso en la sangre. Siempre los muchachos están oyendo eso. O sea, somos un pueblo católico. En países árabes, musulmanes, si usted convierte a un musulmán al cristianismo, usted va preso. Para matarlo. Ahí mismo. Ahí tiene un impacto muy poderoso el tú decirle a alguien, Cristo te ama. Y arriesgado. Aquí yo veo a cualquier gente así caminando y yo, hey, Cristo te ama, Dios te bendiga. Busca de Dios, amén varón, Dios le bendiga más. Con un King Pride aquí en los bolsillos. Pero Jesús, y tenemos el ejemplo de cuando Jesús estaba con la mujer en el pozo, Juan 4. Si Jesús no hubiese tenido el conocimiento de Dios revelado, y no hubiese estado lleno del Espíritu de Dios, ¿qué ustedes creen que hubiese pasado? El evangelismo de Jesús ahí se basó en el don de ciencia y profetizándole a la mujer, entendiendo el contexto de la mujer, lo que había detrás, lo que no estaba revelado. Entonces, aquí viene lo importante de por qué no es que vamos a coger una cosa y vamos a dejar la otra. Yo voy a vivir una vida piadosa, pero no voy a buscar las señales. Es un paquete completo, como dice mi hermano Vladimir, un completo. Pollo, res, queso.
El Evangelio es integral y debemos de tomarlo de esa manera. Nosotros vivimos y caminamos como Cristo vivió aquí en la tierra. Debemos de vivir y caminar como Cristo vivió aquí en la tierra. Fue intencional que lo dije 2 veces. Llenos de Dios, en plena comunión con el Espíritu, dispuestos humildemente a servir a todo el que debamos de servir, dando amor donde quiera que estemos, manifestando a Dios donde quiera que estemos. Jesús no esperaba el culto del domingo a las 9 para manifestar lo que había de Dios en él. Jesús no esperaba el evangelismo de los sábados a las 5 de la tarde donde Norca para manifestar lo que había de en él. Jesús estaba caminando, se encontró a Zaqueo. Hey, baja, que hoy me toca en tu casa. Jesús iba caminando, llegaba a una casa, de repente iban a matar a una prostituta y él decía, ¿por qué? Y la restauró. Jesús iba caminando y la multitud lo abrazaba y en vez de él creerse la movie, Jesús hizo una pausa cuando sintió el milagro. Jesús iba caminando y le pedían una sanidad y Jesús le dice, tranquilo que tú fuiste salvado, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿dónde, iglesia, está esa fe de nosotros que está dispuesta a nosotros vivir en un constante servicio por el reino de Dios? Esa fe, acompañada de esa vida piadosa, es la que nos permite a nosotros verdaderamente caminar como Cristo caminó aquí en la tierra. Los dones del Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenemos no son para yo manifestarlo solamente cuando tengo el micrófono aquí en el púlpito. Es para yo hacerlo allá afuera también. Para yo hacerlo en mi trabajo, para yo hacerlo en el metro, para yo hacerlo en la guagua, con mi papá, con mi mamá, con mi familia. No solamente debemos de ser cuando hay más personas que nos ven, sino que en todo tiempo seamos. Amén. Amar a Dios produce amor por toda su creación. Jesús lo resumió en la ley que acabamos de hablar. Y este orden es importante. No comenzamos nosotros amando al prójimo, sino que comenzamos amando a Dios. Y ese amor transforma nuestra manera de relacionarnos con todo lo creado. La creación le pertenece al Señor. Hay de un libro que leí, me llega esa frase de que cuando el hombre no conoce a su creador, adora la creación. Y a nosotros nos pasa eso. Y ahí entra un tema de peligro en nosotros, que debe de prendernos todas las luces del tablero. Si en algún momento yo estoy adorando más a la creación que al creador, ¿quiere decir que se me está olvidando el creador? ¿O quiere decir que nunca lo conocí? Porque ¿por qué se nos hace tan fácil adorar a la creación y no al creador? Porque dependemos de nosotros mismos, dependemos de nuestras fuerzas. Si yo sé que a esa silla una de las patas está por mitad, yo no me siento, ¿o sí? Al menos que ustedes sean muchachos, los muchachos son medio... Nosotros la recortábamos de la pared para sentarnos. O juntábamos 3 rotas, la poníamos para como quiera caernos. Pero, si yo sé que esa silla tiene una pata menos, yo no me voy a sentar en ella. ¿Verdad que no? Entonces, si nosotros sabemos que no somos buenos, que fallamos, que somos débiles, ¿por qué seguimos apoyándonos en nosotros mismos y no en Dios? No en nuestro creador.
Muchas veces nos queremos apoyar de el ser manso y humilde y caemos en ser mensos, por no decir la otra palabra que los dominicanos usamos mucho. La Biblia nos manda a ser sagaces, ¿verdad que sí? La Biblia nos manda a que vivamos una vida de piedad, a que vivamos una vida en plenitud en Dios, ¿verdad que sí? Pero la Biblia nos manda a que nos confiemos en las fuerzas del Señor, no en las nuestras. Entonces, si queremos vivir una vida piadosa, si queremos vivir una vida como vivió Cristo, debemos de copiarle eso también a Cristo. Cristo no dependía de sus propias fuerzas, sino que dependía de las fuerzas de Dios. Porque ¿de qué manera ustedes creen que una gente puede dormir en un barco que se lo está llevando el que no lo trajo? ¿De qué manera ustedes creen que una persona puede tener la presión de un imperio, de un pueblo que espera su manifestación, tener el poder para hacerlo y aún así poder refrenar ese ímpetu que tenemos nosotros los hombres y obedecer a Dios? ¿Ustedes creen que Jesús no tenía el poder de desaparecer a todos los romanos? A todito. De hacer que el pueblo de Israel se estuviera tranquilo. Imagínense, Robert, que usted esté enseñando en un sitio algo que usted aprendió con amor, con denuedo, y que de repente viene Edwin y empieza a hacer señas, y de repente usted está rodeado de 50 hombres que lo quieren es matar. Pero usted hace las cosas buenas. Ninguno de nosotros aguantamos eso. Pero yo hago la cosa buena y el primero que dice que la está haciendo bien soy yo. El primero que se empieza a defender soy yo. Aquí están mis hermanos y mi mamá que le pueden decir. Entonces, mis hermanos, la vida piadosa en Cristo, esta manifestación de la vida de Cristo en cada uno de nosotros como su iglesia, nos manda a nosotros a vivir y experimentar y que el mundo pueda ver a través de nosotros ese amor verdadero, pueda ver la santidad de Dios, pueda ver justicia, misericordia, perdón, generosidad y sobre todo pueda haber unidad en cada uno de nosotros. Jesús nos manda en Mateo 28, 19 al 20 a que seamos, a que prediquemos, a que hagamos discípulos, a que mostremos y anunciemos fielmente el Evangelio, a que repliquemos su mensaje aquí en la tierra para los demás, a que demostremos el carácter de Dios a través de la vida de Jesucristo, a través de la vida de cada uno de nosotros. El misterio de la piedad comenzó cuando Dios se manifestó en carne en Jesucristo, pero continúa hoy, cuando Cristo se manifiesta en la vida de su iglesia por el poder del Espíritu Santo. La iglesia no solo construye el reino por sus propias fuerzas, ni determina el momento de regreso de Cristo. Más bien, vive como una comunidad que anticipa ese reino milenial. Anuncia el Evangelio y refleja el carácter de su Señor. Cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, obedecemos sus mandamientos, servimos a nuestro prójimo, ejercemos una fiel mayordomía sobre la creación, damos testimonio del Rey que viene, y así el mundo puede contemplar, aunque sea de manera imperfecta, un anticipo de la nueva creación prometida. El misterio de la piedad nos hace a nosotros reflejar a Cristo donde quiera que estemos, reflejar su amor, reflejar el poder que representa el Espíritu Santo de Dios. Ese poder no solamente es para las señales visibles, es también para hacer lo que conlleva tener coraje, para poder vivir en santidad, para poder ser imparciales, para poder ser justos, para poder ser humildes y doblegarnos a nosotros mismos. El amor de Dios y su paz sea con cada uno de nosotros. Dios me le bendiga mucho. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor.